Bueno, buenas tardes, docente y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo, integrado por Aaron Ayala, Daniela Sevilla, Alexander Salazar y mi persona, vamos a hablar sobre el Acuerdo de Escazú en el contexto peruano, respondiendo a la pregunta que si es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. Bien, para entender el contexto en el cual surge este acuerdo, es necesario ubicarnos en la realidad social y ambiental de los países de América Latina y el Caribe, y en lo que a nuestro ámbito concierne el caso peruano. Así nos ubicamos en un escenario en el que América Latina representa el 40% de los conflictos socioambientales del mundo. Conflictos que surgen o se originan en la realización de procesos de participación ciudadana que no posibilitan un involucramiento real de la población en la toma de decisiones públicas en materia ambiental, en específico en las actividades extractivas. El Acuerdo de Escazú tiene su origen en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que data de 1992, en específico en el principio 10. En este principio se afirma que el mejor modo de tratar cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Desde el año 2012 hasta la apertura de firmas al acuerdo se celebraron en total 4 reuniones en la etapa preparatoria y 9 en la de negociación. Se contó con la participación no solo de representantes de la sociedad civil, sino por parte de diferentes estados de América Latina y el Caribe. Bien, uno de los artículos que engloba este artículo es el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo artículo nos garantiza entornos seguros y propicios en los que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y como es de conocimiento de todos, en las últimas semanas personas que salieron a defender su derecho fueron heridas y hasta tuvimos muertos. Ahora, en el acuerdo son tres los derechos que son objetos de su desarrollo. El primero es el derecho de acceso a la información. Mensaje diapositiva, por favor. En este derecho se incide en que se debe garantizar al público el acceso a la información acerca de temas ambientales eh, bajo el principio de máxima publicidad. Además que ésta debe divulgarse de manera coactiva con la población. Sí, es positivo. El segundo es el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, pues se debe garantizar la participación del público de manera abierta e inclusiva, de acuerdo a proyectos y actividades que se realicen en la Amazonía o, o en otros temas que repercutan al ambiente. Además, se debe velar porque se informen los motivos de dichas actividades. El tercero es el derecho de acceso a la justicia, pues se debe garantizar esta con garantía del debido proceso y contando con órganos estatales y procedimientos efectivos, oportunos y transparentes. Además, se debe apelar a una reparación, restitución y compensación en caso se haga un daño. Además de estos derechos, el tratado incide en otros dos puntos importantes. El primero es, como mencionó mi compañera, en base a los entornos seguros para los promotores de los derechos humanos, para que estos actúen sin ser amenazados o restringidos, recordando sus propios derechos como personas, como son la libertad de expresión y el derecho a la vida. El acuerdo lo que busca es que se prevengan y sancionen este tipo de ataques. El segundo es con respecto a la soberanía, pues la cual, según el acuerdo, siempre se va a ser respetada. Sin embargo, cada parte debe comprometerse a cumplir con dichas obligaciones, aun cuando los artículos se ejecuten en conformidad con la legislación nacional. Continuando con la exposición, ahora analizaré la polémica en torno al tratado.
En las últimas semanas se han presentado diversas objeciones en torno a la ratificación de este. Se han abarcado 4 principales puntos que se analizarán a continuación. Siguiente, por favor. 1. El Estado perdería soberanía, pues dejaría la administración en materia ambiental en manos de órganos externos e incluso el ordenamiento territorial. Como podemos observar en el artículo 3 del tratado, que abarca los principios, el inciso I, de el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Entonces, en cuanto a la soberanía del Estado peruano, lo consignado en el acuerdo es claro y no deja dudas, pues como hemos visto, en uno de sus principios resalta el de la soberanía permanente sobre los recursos y el principio de igualdad soberana de los estados. Siguiente, por favor. Segunda objeción. Los 3 derechos ya se encuentran contenidos en nuestra legislación, por lo que ratificar el tratado no aportaría nada bueno. Este punto es, si bien la afirmación es correcta, cabe mencionar que es necesario realizar mayores esfuerzos. Y estos mayores esfuerzos se derivan en la implementación de las leyes que se contemplan en la Constitución. Con la ratificación del tratado se agregarían mecanismos de fortalecimiento para el Estado para poder cumplir, con los derechos mencionados anteriormente. Siguiente, por favor. De ahí, como tercer punto y uno de los más polémicos, se estaría creando una justicia especial para los ambientalistas. Bueno, analizaremos el artículo 19 sobre la solución de controversias. En el primer punto abarca de que si surge una controversia entre dos o más países, estas deben ser resueltas mediante mecanismos de conciliación o de negociación o por cualquier otro medio. En este caso se ha criticado de que las ONGs o los defensores ambientalistas podrían llevar a juicio ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya al Estado peruano. Sin embargo, según los tratados que contemplan esto, podemos darnos cuenta que en la Corte Internacional de la Haya solo se pueden enfrentar 2 países, no una organización o una ONG o un defensor o una persona natural contra el Estado. Si bien respecto a lo que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú ha suscrito a acuerdos como el Pacto de San José, donde si se agotan los mecanismos o si se vulneran los mecanismos de procesos judiciales en el país, se puede elevar una demanda a dicha Corte. Tenemos que las objeciones frente a este tratado indican de que facilitaría que se eleven demandas contra el Estado peruano a la Corte. Sin embargo, como podemos observar, solo si se agotan los mecanismos en el Estado peruano se podría elevar una demanda. Siguiente, por favor. Por último, el Estado estaría adquiriendo obligaciones económicas para su implementación. Y es cierto, el tratado abarca que el Estado destine una porción de sus recursos en implementar y desarrollar las políticas que abarcan el acuerdo. Sin embargo, recordemos que la forma a través de la cual se garantizan los derechos es a través de políticas públicas que se concreten y que garanticen efectivamente que se puedan cumplir con los derechos humanos y que no se vulneren, para lo cual siempre es necesario destinar una parte del porcentaje. Finalmente, cabe resaltar que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado ya se encuentra reconocido en nuestra Constitución, independientemente de que si el tratado se ratifique o no, este debe ser cumplido y garantizado. Siguiendo en línea con lo dictado por mi compañero, hay un debate en torno a la problemática. Sobre ello, esta problemática origina posturas específicas, como las cuales voy a presentar, que son de organismos como la sociedad civil, el Congreso e instituciones empresariales. Siguiente, por favor. La sociedad civil. Al respecto me refiero a ONGs y otros movimientos. Sobre ONGs, por ejemplo, López Tello, quien preside la sociedad civil Propuesta Perú, explica que el Estado peruano hasta el momento no ha podido garantizar estos derechos tratados, obviamente, en el Acuerdo de Escazú.
y que es natural que ciertos gremios empresariales no están en acuerdo. Sobre ello, descalificar el acuerdo de Escazú como una herramienta que supuestamente afectaría la soberanía es solo un juego de palabras para desacreditar esto, puesto que estos sectores buscan seguir acostumbrando a la población a lo que es la falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y a la falta de rendición pública. Además, Richard Odiana, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador del proyecto Seguimientos del ONSS del MOSIC, nos especifica que el Acuerdo de Escazú es un estándar de mayor protección tanto de defensores ambientales como para la participación ciudadana, puesto que, al ser un tratado internacional, estaría en la legislación peruana por parte de la Convención de Viena 27. Siguiente, por favor. Otra postura, el Congreso de la República. Al respecto, tenemos a 3 congresistas. Sobre ello, Meléndez Celis, congresista de Alianza para el Progreso, nos comenta, por la Amazonía y por el Perú, no Escazú, haciendo referencia sobre que el Acuerdo de Escazú afectaría la soberanía. Además, Marta Chávez comenta que ratificar el mencionado tratado era poner al Perú en manos de poderes externos, puesto que nos expondríamos a cualquier ciudadano extranjero, nos podría exigir a nuestras autoridades sobre ello, lo que es información supuestamente confidencial y de recursos naturales. También alegando a la falta de soberanía y lo que es la transparencia. Bueno, la transparencia que tendríamos con el acuerdo. Además, Alberto Belaunde, otro congresista, comenta que estas declaraciones por parte de sus compañeros y de otras organizaciones son parte de una campaña de desinformación sobre el Acuerdo de Escazú, puesto que para él este Acuerdo de Escazú sería beneficioso para el país. Siguiente, por favor. Además, sobre lo que es organismos empresariales, presentó la CONFIET, puesto que presentó una moción en contra de ratificación, ya que supuestamente se perdería la soberanía al momento de decidir de la industria de desarrollo. Sobre esto, María Isabel de León, presidenta de la CONFIET, comenta que se abriría la puerta para que transnacionales y otros gobiernos tomen decisiones sobre nuestro territorio, pensando en un supuesto propios beneficios. Siguiente, por favor. Conclusión. La pregunta de inicio de nuestra exposición. ¿Es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú? ¿Es necesario el Acuerdo de Escazú? Pues bueno, como ya hemos explicado, el Acuerdo de Escazú serviría para brindar una mayor protección a lo que es nuestra moción ciudadana, no solo ONGs, no es una justicia especial, es para ratificar nuestra moción ciudadana para proteger el medio ambiente y, como ya hemos mencionado, nuestra región es donde hay más conflictos ambientales, exactamente un 40%. Somos la región más peligrosa para quienes alzan la voz para proteger el medio ambiente. Este acuerdo no afectaría a la soberanía, como algunos tratan de hacernos entender. Todo lo contrario, puesto que en su artículo 3 especifica que la soberanía es la propia autonomía de cada país, no parte del acuerdo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es necesario el acuerdo de Escazú para nuestra ciudadanía? Sí lo es. Esperemos que nuestro actual Congreso o el próximo puedan ratificar el acuerdo de Escazú. Gracias por su tiempo.